tenemos? ¿Basada en qué? En el conocimiento y entendimiento de quién es Dios, por medio de la obra del Espíritu Santo y la revelación de su bendita palabra. O sea, básicamente es nuestra confianza, pero esa confianza tiene una base, porque uno no puede confiar en quien no conoce, ¿verdad? Entonces, esa confianza que tenemos en Dios, nuestra fe, que la confianza que tenemos en Dios tiene una base. La base es el conocimiento y entendimiento que tenemos en Él mediante la obra del Espíritu Santo por medio de la revelación de su bendita palabra. Entonces, estos niveles de convicción o de certeza, de confianza, seguridad, dirección, claridad, todo lo que es la verdad integrada, ahora tiene que ver con cuánto nosotros con lo que se nos ha dado, porque se te da algo. La fe es un regalo de Dios. Dios nos ha dado la fe, no como un elemento de petición, sino que hay otras cosas que la hemos predicado constantemente para saber qué es la fe. Y eso se nos es dado para que, número uno, para agradar a Dios. Porque todo lo que recibimos de Dios debe ser usado para honrarlo a Él. Otra vez, todo lo que recibimos de Dios debe ser usado ¿para qué? Para honrarlo a Él. El Señor se encuentra con un ciego de nacimiento. Ustedes conocen la historia. Ese ciego de nacimiento, los discípulos decían: ¿y quién pecó, esto o sus padres? El Señor dijo: no, esto es para que la gloria de Dios, las obras de Dios se manifiesten en él, en Juan capítulo 9. Y la Biblia dice que el Señor escupió, lo mandó al estanque, volvió viendo, a él lo expulsaron. Es una historia un poquito larga, pero en resumen, a él lo expulsaron de la sinagoga. Y cuando el Señor sabe que lo expulsaron de la sinagoga, se encuentra con él y le hace una pregunta. Dice que el Señor lo buscó y lo encontró, porque el Señor siempre va a encontrar lo que busca, ¿verdad? Nosotros estábamos perdidos en delitos y en pecado, y nosotros no teníamos forma de encontrar al Señor, pero el Señor nos encontró, ¿verdad que sí? Y encontró a este hombre que había sido expulsado y le hace una pregunta. La pregunta es especial. Le dice: ¿crees en el Hijo del Hombre? Y él dice: ¿quién es para que yo crea? Y el Señor le dice: lo que yo hice en ti, yo te abrí los ojos. Mire por favor. Ahora le ves, y el que habla contigo, Él es. Note por favor, tú estabas ciego, no tenías la posibilidad de ver, pero ahora yo hice el milagro para que a través del milagro que yo hice en ti lo puedas ver a Él. Quiere decir que Dios usa lo que Él nos ha dado para que podamos verlo a Él. Todo lo que Él nos da, entonces, en todas las dimensiones, en todas las formas, en todas las medidas, lo debemos usar para verlo a Él, para glorificarlo a Él, para exaltarlo a Él, para conocerlo a Él. Lo conocemos también por medio de lo que Él nos da. Alguien diga amén en este lugar. ¿Lo conocemos por medio de qué? De lo que Él nos da. O sea, Él nos da algo y vemos. Ahora, el problema es cuando no vemos lo que Él nos da. Ese es el problema más grande, cuando el hombre deja de ver lo que el Señor le ha dado. Y a veces cuando no tenemos lo que queremos, dejamos de ver lo que el Señor sí nos ha dado. Pero cuando comenzamos a ver lo que el Señor nos, vemos la dimensión de su amor por medio de lo que Él nos ha dado. ¿De qué manera nos ama el Señor, el Padre? En la dimensión del sacrificio de Cristo. Entonces podemos ver las dimensiones de su amor en relación a lo que Él nos ha dado. De tal manera, dice la Escritura, de tal manera amó Dios al mundo. Y esa magnitud de su amor está manifestada. ¿Por qué? Por lo que Él nos ha dado. Por lo tanto, podemos ver su amor a través de lo que hemos recibido de Él. Por lo tanto, cuando hemos entendido esto, que todo lo que recibimos de Él, entonces debe ser para honrarlo a Él. Dígame a eso. Debemos entender que el Espíritu Santo siempre nos llevará a honrar a Dios. El Espíritu Santo siempre nos llevará ¿a qué? A honrar ¿a quién? A Dios. Entonces, cuando nosotros estamos preguntándole al Señor qué debemos hacer, míreme por favor, cuando usted y yo estamos preguntando, ¿usted le ha preguntado a Dios qué debe hacer? No, ustedes no le han preguntado nunca. ¿Ustedes le han preguntado a Dios lo que deben hacer alguna vez?
que no saben, de pronto dicen, no sé qué hacer. Y entonces, ¿qué hace usted? Le pregunta a Dios. El Espíritu Santo, la respuesta del Espíritu Santo es darte a conocer el corazón de Dios por medio de su palabra. Cuando tú tienes que tomar una decisión en la vida, normalmente no se te dice qué hacer, sino que se te revela el Padre. Porque en la revelación del Padre lo que se intenta decir es, por ejemplo, tú les dices, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago con mi matrimonio? ¿Qué hago con mis hijos? ¿Qué hago? Entonces, cuando tú le estás diciendo al Señor, ¿qué hago? Lo que hace el Espíritu Santo te conduce a la verdad del conocimiento del Padre para que tu decisión esté basada en agradarlo a Él. No es lo fácil que sea, no es lo difícil que sea, no es lo complejo, no en el tiempo que demore, sino que tu decisión sea basada en cómo agradar a Dios, porque el Espíritu Santo siempre te llevará a agradarlo a Él. No se trata de darte una decisión, no es decir, no vaya usted para la derecha o para la izquierda, sino que te muestra la palabra para que sepa lo que el Señor espera de ti. Ay, pastor, mire, yo no sé qué voy a hacer con mi matrimonio, mi mujer como que no me ama mucho, mi mujer como que me rechaza un poco, mi mujer como que a veces peleamos. ¿Y qué hago, pastor? Marido, amad a vuestras mujeres, como Cristo amó a la iglesia. Y te muestra el corazón de Dios y lo que honra a Dios. Ahora tu decisión está basada ¿en qué? En honrarlo a Él. La decisión que tomes tiene que estar basada en lo que Él desea que el Espíritu Santo desea que nosotros lo agrademos a Él. Y tu decisión tiene que estar basada en eso. Pero no es lo más fácil, es lo que lo agrada a Él. Ay, pastor, yo no sé qué voy a hacer en mi trabajo. Tengo una persona que es súper mala, es cruel, se burla de mí, un compañero que me hace la vida imposible. ¿Qué hago, pastor? ¿Renuncio? ¿Qué hago, pastor? Y el Espíritu, o usted le pregunta al Señor, no al pastor, y el Espíritu Santo te lleva la palabra: amad a vuestros enemigos, orad por los que os calumnian y os ofenden, porque si saludan, dice Mateo capítulo 5, si te pegan acá, ponle acá, si te quitan algo, dale más, porque si solo saludáis a los que os saludan, ¿qué hacéis de más? Eso también lo hacen los gentiles. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre es perfecto. Lo que hace el Espíritu Santo es que te conecta con el honrar a Dios, con lo que Dios quiere. ¿Qué te diría una persona? No, renuncia, sale de ese lugar, tú no puedes permitir eso. ¿Qué te dice el Señor? Ama. Si me quieres honrar, ama a tu enemigo, ora por él. Y entonces no es la decisión más difícil, es la decisión. El Espíritu Santo siempre te va a conducir a lo que lo honra a Él, no a lo fácil para nosotros. No sé si me explico. Eso es fe, es parte de la fe. Diga amén, diga santo. Esto está complicado, pastor, que nos puso la vara un poquito alta el Señor, porque la cosa no es fácil, pero eso es lo que honra al Señor. Las decisiones no tienen que ver si son fáciles, difíciles, tienen que ver si honran al Señor. Y el Espíritu Santo siempre nos llevará a honrar al Padre y a honrar al Hijo. Entonces, quiero decir que en este tiempo lo que debemos hacer es comenzar ahora a reemplazar frases. Para entender un poquito más con claridad la fe, entonces debemos empezar a reemplazar frases. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de textos bíblicos, el Señor muchas veces dice: oh, ni aún en Israel he encontrado tanta fe. Cuando habló de la Sirofenicia, cuando habló de aquel hombre centurión, ni aún en Israel. Pero vaya reemplazando frase: ni aún en Israel he sido tan honrado. Ni aún en Israel nadie confió tanto en mí como este hombre. Nadie agradó tanto mi corazón. Nadie tuvo una convicción tan fuerte, una certeza tan clara. Usted comienza a reemplazar. Ya no es solamente: no he hallado tanta fe. No, nunca fui honrado tan grandemente. Nunca me agradaron tanto el corazón. No había confiado nadie en mí tanto como esta persona. Entonces usted empieza a ver que esa palabra fe es la confianza, la convicción, las certezas, el dar en el blanco, ser certero, porque el Espíritu Santo te permite con claridad ser certero, tener convicciones, es nuestra confianza en Él. Entonces cuando uno ve: ¿por qué me hundí? Porque no fuiste certero. ¿Por qué nosotros no pudimos?
El Señor dijo: por vuestra falta de fe, reemplácelo, porque no confiaron. ¿Por qué? Porque nosotros no pudimos, porque no estaban tratando de agradarme a mí. Entonces uno empieza a ver que en realidad ahora empiezo a entender un poquito más el asunto de la fe. Entre más conozco a Dios, más confianza tenemos en Él. Entre más claridad, más clara en nuestra dirección, más convicción tenemos. Entre más clara la dirección para dónde vamos, más convicción tenemos. Eso nos pasa en todo orden de cosas. Cuando usted tiene claridad de dónde ir, tiene convicción de cómo avanzar. Cuando usted no sabe dónde ir, ni para dónde ir, ni cómo llegar, usted anda todo pensando, nervioso, mirando. Pero cuando sabe dónde tiene que ir, opera en una convicción. Es lo mismo con el Señor. Cuando nosotros sabemos con claridad hacia dónde vamos, operamos en convicción del Señor. Entonces mucho de mi fe tiene que ver con la dirección y el conocimiento. ¿Están acá todavía? ¿No se han dormido todavía? Bueno, gracias. Entonces, el conocimiento, la dirección, la claridad, la seguridad, la certeza agradan a Dios y nos acceden. Es un acceso a lugares, a cosas, a personas, porque la fe es una llave del reino. El reino de Dios, todo lo de Dios tiene puertas. Todo lo de Dios tiene puertas. Entonces, y necesitamos llaves para estos accesos. Por ejemplo, la honra en el reino es una llave. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Llave, es una llave, es un código. La obediencia es una llave. La perseverancia es una llave. Hay ciertas cosas y elementos en el reino que son una llave. Le quiero decir otro: los dones también son una llave. No voy a hablar de todas las llaves, pero déjeme llegar hasta ahí por ahora. Los dones son una llave. Cada vez que el Señor te ha otorgado un don, tienes una llave. Cada vez que el Señor te ha dado un ministerio, tienes una llave. El don de sabiduría te accede al entendimiento de Dios. El don de discernimiento te permite ver como Dios ve. Que mirando lo mismo, veas diferente. Están todos mirando lo mismo, pero ven diferente, porque ven la verdad de un asunto, la profundidad de un asunto. Están mirando todo, pero no ven nada. Es el discernimiento que te discrimina de aquellas cosas. Quiere decir entonces que los dones son una llave, así como la fe es una llave. El don de fe es una llave que te accede. Entonces todas las cosas en el reino que el Señor nos da son una llave. Diga amén. Filadelfia, oh Filadelfia amada, le dice el Señor. Filadelfia amada, qué hermosa iglesia, ¿verdad? No, gracias, qué cosa, hermano. Los ministros han predicado toda la vida y ustedes no me dicen amén. Qué hermosa iglesia, Filadelfia. ¿Sabe lo que le dice el Señor? Aunque tienes pocas fuerzas. Quiere decir que mucha gente se excusa por lo poco que tiene. Dice: pero pastor, si no tengo mucho, no sé cómo hacerlo. Aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi nombre. No has negado, has guardado mi palabra, no has negado mi nombre. Quiere decir que ellos no pusieron excusa por lo poco que ellos tenían, sino que todo lo contrario, con lo poco que tenían, guardaron, hicieron. Y el Señor dice: guardaste mi palabra, no negaste mi nombre, tenías poca fuerza. Yo medí tu fuerza y te quedaba poquito, pero con lo poquito que tenías, me honraste. Me honraste, Filadelfia. Ahora yo, como tú me honraste a mí y como yo honro a los que me honran, yo haré que vengan tus enemigos y se postren delante de ti y reconozcan que yo te he amado. Porque en realidad, y dice: y aquí yo pongo una puerta abierta, te doy accesos. Porque eso es, el Señor conoce quiénes somos, lo que tenemos, lo que nos falta y lo que hacemos. Entonces, podremos ver la mano de Dios cuando tenemos una vida de fe. Por eso Santiago, cuando habla de la fe, dice: bueno, muéstrenme sus obras. Yo les voy a mostrar mi fe por medio de mis obras. ¿Por qué? Porque la fe no tiene que ver con lo que siento, sino lo que hago, el por qué lo hago, el para qué lo hago y el cuándo lo hago.
son elementos necesarios que activan la fe. Incluso el no hacer algunas cosas en un momento también es fe. La certeza de las cosas en el momento preciso, certeza de tiempo, certeza de lugar, certeza de propósito, certeza de personas. O sea, la fe opera en certezas. No es el momento, no es el lugar, no es el tiempo, no es la persona. Por eso el Señor es autor y consumador de la fe, siendo exacto en los tiempos. Él decía, mi tiempo no ha llegado, pero llegó un momento donde dijo, la hora ha llegado. ¿Por qué? Porque había certeza de tiempo, de horas, de lugar. Todas las cosas en su cumplimiento. Quiere decir que la fe opera en todo aquello que tiene que ver con ¿por qué lo hago? ¿Para qué lo hago? ¿Cuándo lo hago? ¿Dónde lo hago? ¿Cuál es el propósito de lo que hago? Fe. Entonces la fe no es... ¿Están acá todavía? La fe no es pasiva, la fe es una fe activa. Nadie puede decir, no, si yo tengo mucha fe y bueno, Santiago, muéstrame. Porque la fe es una evidencia de lo que Dios me ha dado. Hay evidencia del depósito de Dios en mi vida. Si no hay evidencias, tal vez no hay fe. Muéstrame tu fe. Porque la fe es manifiesta por medio de las cosas que hago. No tiene que ver con cuántos enfermos sano, sino tal vez cuántos fui a visitar. No tiene que ver con cuántos muertos resucitan, sino cuánto consuelo llevé. La obra de la fe no es solo lo que Dios puede hacer, sino lo que yo hago en Dios. Porque puede ser que yo ore por un enfermo que no sane, y eso tiene que ver con Dios levantando al enfermo. Pero tiene que ver con cuántas veces yo honré al Señor orando por un enfermo, creyendo que Dios lo puede sanar, aunque Dios decía hacer todo lo contrario en su voluntad. Entonces, hay personas que de pronto no tienen estos conceptos. Están acá todavía, los veo medio lentos, medio extraños. Pero es como esto, hay personas que de pronto no asumen que la vida es un camino de fe. Y es justamente la serie, el camino de la fe. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Fe. Nos levantamos creyendo que Dios puede hacer algo, y si no lo hace, me acostaré dándole gracias por incluso lo que no hizo. Fe. Me acostaré creyendo que al otro día me voy a levantar, pero si el Señor decide que no, podría decir, bueno, para mí el vivir es Cristo y el morirme es ganancia. Fe. El hecho de, incluso hay personas que llegan a decir esto, yo lo he escuchado muchas veces en tiempos de enfermedad. La gente a veces dice, pastor, es que yo, la verdad es que no me quiero morir por mis hijos, porque si yo no estoy, entonces atribuyen a que sus hijos tienen algo por lo que Él les ha dado. Yo le he dicho, descanse. O sea, sus hijos no tienen porque usted le da, sus hijos tienen porque Dios a través de usted les otorga. Así que usted descanse, que si usted no está, lo importante no es si está o no está, lo importante es si Dios está. Porque si Dios está y si usted no está, Dios suplirá. Pero si usted está y Dios no está, uy, qué terrible, hermanos. Por eso descansemos en lo que Dios nos permite otorgar en todas las áreas, en amor, en provisión, en cuidados. Yo entendí eso hace mucho tiempo. Iba a dejar a mi hijo, ¿cómo me desesperaba, hermano? Les voy a contar algo. Yo soy en sí un poquito aprensivo. No un poquito, un pocote aprensivo. Ahí tengo mi lucha. Ahí está se nota, ¿verdad? No, yo soy toda la noche. Mi esposa, mire, me escondió los cojines. Y yo en la noche voy y los saco porque sé dónde los escondió. Entonces los saco y los pongo ahí para que mi hijo, si se caen, no se han caído ya hace como 2 años, pero digo, pero ¿y si se cae? Entonces le pongo su cojín ahí abajito y mi esposa dice, pero amor, se ve todo desordenado en la casa. Y yo, pero está segura. Desordenada pero segura. Cuando nació mi hijo Daniel, yo, hermano, puse cojines por todos lados de mi casa, saqué todo lo complicado, el pastorcito. La cosa es que cuando iba a dejar en un tiempo, Cintia, la que hoy día es directora, trabajaba en una escuela de lenguaje. No es una escuela general, pero también hacía lenguaje y muchas otras cosas. Entonces yo
llevaba, por causa de que la conocía, desde Lampa, la llevaba hasta el otro lado de Santiago, porque ahí trabajaba Cintia y tenía cierta confianza con ella. Fui a todos los jardines infantiles y veía todo mal. Miraba y decía, muy bajo el enchufe, se va a tropezar en ese cable. Miraba a las parvularias y les encontraba cara de malvada. Si no, esta le va a pegar a mi hijo. Y como que sentía casi el Señor que eso iba a pasar. Entonces como que decían, no amor, mira, no me da confianza. Y pasé como por 20 jardines, nada. Pero como Cintia estaba ahí, me daba la confianza porque la conocía. Yo dije, si Claudio sobrevivió, mi hijo sobrevive. Así que, y entonces de Lampa me iba allá donde ella estaba. Pero cuando llegaba a la puerta con mi hijo, yo decía, hijo, tienes que quedarte. Y mi hijo decía, no, quiero irme contigo. Y ese tema de los niños, pero en realidad yo le transmitía toda mi angustia. ¿Y sabe lo que sucedía? Llegaba a la casa con mi hijo. Y mi esposa veía, me decía, ¿y qué pasó? Y no, es que no se quiso quedar el niño. No se quiso quedar el niño. Se puso a llorar, me abrazó. No lo podía dejar así. Pobre niño, lo vamos a traumar. Así que a veces cuando iba ella siempre llegaba así el niño, y cuando iba yo 3 de 4 veces llegaba con el niño de vuelta, porque el niño me decía papá, y decía no, tráigamelo mejor, tráigamelo, no, me lo llevo mejor, mañana lo vuelvo a traer. Y me costó, hermano, porque hay áreas que el Señor tiene que tratar, ¿verdad? Digan amén, oren por mí, por favor. Ya no es así, por supuesto. De hecho, ahora lo voy a dejar, voy 2-3 semanas después a buscarlo. La cosa es que un día de regreso estaba muy angustiado y me recordé de una palabra que el Señor me había dado y descansé en esa palabra. Las manos del Señor cuidan mejor que mis manos. Y esa palabra fue una palabra de Dios en un momento tan importante. Las manos de Dios cuida mejor que mis manos. Yo puedo estar al lado y justamente me han pasado cosas que al lado mío se me caen. Al lado mío le pasa algo. Las manos de Dios, nuestros hijos, nuestras familias, nuestros matrimonios están en las manos correctas, en las manos de Dios. Digan amén. Entonces, míreme por favor, sigamos. Mire, hay lugares donde accedemos por causa de las llaves correctas. Usted puede estar parado en un lugar, en su casa, pero si no tiene la llave, por más que sea su casa, usted no entra. Y a usted y a mí nos ha pasado. En mi auto no tengo la llave, no entro. Hay cosas que no van a funcionar sin llave. Entonces, hay lugares donde accedemos no por necesidad, sino por fe. Es más, la necesidad no necesariamente mueve la mano de Dios, es la fe. Usted puede estar lleno de necesidad, pero si no hay fe, hay cosas que no se van a producir a menos que no sea a través de la fe. Mira lo que dice David, Salmo 27: hubiera yo desmayado si no creyera que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Lo que está diciendo David es que lo que va a ver no tiene relación con su necesidad, sino con su fe. Porque las cosas en el reino de Dios se manifiestan por medio de la fe. Usted va a ver a un montón de personas que estaban oprimiendo al Señor y había una mujer que tenía fe. Y dice Pedro, Señor, y como que esa palabra es como tan hermosa, porque es como que el Señor afirma ese texto, y Pedro casi como intencionalmente dice: todos te están apretando, todos te están oprimiendo, todos están tocándote. ¿Cómo dices tú quién me ha tocado? Entonces la gente no recibía por tocarlo, la gente no recibía por estar al lado, la gente no recibía ni por el tiempo de caminar, la gente no recibía por lo cercano que estaba, la gente no recibía algo del Señor por el tiempo que llevaban juntos, ni por las cuadras que caminaron. Alguien recibió algo por la fe que tenía, no por el tiempo que llevaba. Por eso usted va a ver que usted puede estar sentado aquí 4 años diciendo: yo he cantado, yo he tocado, pero si por esa puerta pasa alguien que
tiene fe que Dios puede hacer algo, que confía en el Señor, aunque sea su primera vez en este lugar, Dios lo puede hacer. No tiene que ver con cuánto tiempo llevamos, ni cuánto tiempo pasamos, ni qué tan cerca estamos. Tiene que ver cómo la fe puede hacer accedernos a cosas que sin ella no podemos entrar. Entonces, para ver la gloria de Dios, no es que necesariamente estemos llenos de necesidad. No es que tenga un enfermo acá, otro acá, una dificultad acá, porque usted puede estar peleando en todos los frentes, con el matrimonio, con los hijos, con la escasez, con la enfermedad. Y vemos personas peleando en todos los frentes. El tema no es que usted pueda recibir por la cantidad de necesidad que tenga. Que usted dice, bueno, Señor, si no me sanas al niño, por lo menos provéeme. Si no me provees, por lo menos ayúdame en mi matrimonio. Si no es el matrimonio, por lo menos anímame. O sea, el hecho es que no recibimos por la cantidad de necesidades que tenemos, sino por el nivel de fe que tenemos. Por eso lo más importante no es la cantidad de problemas que tenemos, sino la fe que tenemos. No es estar llenos de necesidad, sino llenos de fe. Entonces, el mundo entero está lleno de necesidad, pero el mundo entero está carente de fe. Millones de necesidades, pero no tienen convicción, no tienen certeza, no tienen claridad. Accedemos al favor de Dios no por lo doloroso que vivimos, sino por la fe que tenemos. No agradamos a Dios por las necesidades que tenemos, sino por la confianza que tenemos en Él. Entonces toda nuestra honra al Señor está basada en ¿qué? No en mi necesidad, sino en mi fe. La fe como una llave del reino. Entonces si tengo fe, están acá todavía, puedo acceder a lugares donde otros están esperando que se abra y no se va a abrir. Hay cosas que no se abren por las lágrimas que botamos. Hay cosas que no se abren. Ni si usted se enoja. Hay gente que se enoja pensando casi que con su enojo Dios, bueno, va a decir, lo voy a abrir para que no se enoje. No, ni por el tiempo que llevamos, ni por cuánto me duela, sino por la fe. Dios nos está llevando a confiar en Él. Es un camino, pero es una materia que no vamos a saltar. Por eso hasta que usted puede dar vuelta en su necesidad toda la vida, y eso no se va a resolver, y usted puede morir exactamente con el mismo problema, menos que usted decida confiar en Dios cuando ya no hay, y no es solamente cuando ya no hay nada que hacer, porque hay gente que dice, bueno, ya intenté con los médicos, como no hay nada que hacer, lo último que me queda, o sea, Dios no es lo último en todo lo que debo hacer, Dios es lo primero. Y Dios usará cualquier medio para responder, pero Él es lo primero. No está al final de la lista cuando ya todo, bueno, no hay nada que hacer, está en la mano de Dios, dicen los doctores. Usted dice, no, es que antes que llegara la prueba ya estaba en la mano de Dios. No estoy yo en las manos de Dios al final de un asunto. Cuando el médico me suelta, ahora paso a las manos de Dios. Mi vida está en las manos de Dios. Diga conmigo, fe para caminar. Déjeme hablar solamente, santo Dios, no sé qué hacer con ustedes aquí. Fe para caminar. Déjeme hablar sobre estos 9 puntos. Vamos a ver 9 puntos hermosos. Yo sé que ahora no voy a alcanzar 1 o 2, pero me queda la segunda reunión de las 12, donde vamos a hablar de los siguientes, que hay algunos que son tremendos, hermanos. Yo lloraba escribiendo unos puntos. Ya van a ver. Bueno, la Biblia dice, número 1, que por fe conquistaron. Llave. ¿Por fe qué hicieron? Conquistaron. ¿Sabe lo que es eso? Tomar autoridad. ¿Sabe lo que es conquistar? Tomar autoridad. Que aquello que me ha gobernado, aquello que ha estado sobre mí, aquello que ha estado gobernando mis pensamientos, mis decisiones, mi voluntad, mis sentimientos, mis deseos, por la fe conquistamos. Quiere decir que hay cosas que han estado gobernando mi vida, pero la fe hace que pueda salir ese gobierno
que ha estado con malos pensamientos. O sea, pastor, ¿qué hago? Estoy gobernado de pesimismo, gobernado de dolor, gobernado de aflicción, gobernado de inquietud, gobernado de tantas cosas. El elemento, la llave que te accede a salir del gobierno. Por eso la Biblia dice: por la fe conquistaron. La fe te hace conquistar aquello que antes te estaba afligiendo. O sea, sales del lado de la esclavitud y pasas al lado de la libertad y del gobierno. Eso es, por la fe, dice la Escritura, ellos conquistaron. La fe es una llave que te permite acceder a tomar autoridad a aquellas cosas que en un momento te estaban afligiendo. Te afligían porque gobernaban tu vida. Pero la fe es una llave que te accede a salir del gobierno de la aflicción, a salir del gobierno del dolor. El dolor ha gobernado. Si usted puede ver, todo lo que gobierna mi vida controla mis pensamientos, controla mis decisiones, controla mis sentimientos, controla mi voluntad. Hay cosas que están gobernando mi vida que es fácil identificar. ¿Por qué toma esa decisión? ¿Basado en el temor o basado en la dirección? ¿Por qué tomo esta decisión? ¿Basado en qué? ¿Qué me hace caminar como camino? ¿Qué me hace vivir como vivo? ¿Qué me hace pensar? ¿Qué está gobernando mi mente? ¿Qué está gobernando mi mente? Por eso la Biblia dice: la paz de Dios gobierne vuestros pensamientos, gobierne vuestros corazones. Entender que debe haber un gobierno de la palabra. ¿Qué debo hacer? Someter todas las cosas a la palabra de Dios, a su voluntad, al deseo de Dios, a la obediencia. Debo hacer de lo que el Señor me está pidiendo. Yo tengo que identificar que de pronto puedo estar siendo gobernado sin querer por el orgullo, la altivez, la arrogancia, la baja autoestima. De pronto los recuerdos están gobernándome ahora. Y yo debo decir, por la fe, la llave para salir del gobierno del infierno es la fe. Hay cosas que están gobernando, hay personas que están llenas de temor, que no saben qué van a hacer. Usted tiene que salir de eso. ¿Y cómo lo hago? Con la llave llamada fe. Número 2, dice la Biblia: por la fe hicieron justicia. ¿Por la fe que hicieron? Justicia. Por la fe entonces accedemos ¿a qué? A la manifestación de los atributos de Dios. Quiere decir que la fe no puede operar fuera de los atributos de Dios. Nada hace la fe lejos de lo que Dios quiere hacer y sus atributos. Pastor, tengo fe que voy a ser millonario mañana. No sé, puede ser. Rogamos al Señor, qué bueno. Pero no es el deseo de Dios eso. No es eso el que Dios esté llevándote para que tú seas, sino que seas rico en la riqueza de Cristo. Y que por supuesto podamos ayudar, como dice el apóstol Pablo, tener lo suficiente para toda buena obra. Si el Señor le da más gloria al Señor, pero no es el fin del asunto. Alguien diga amén, ayúdenme. No es el fin del asunto. Quiere decir entonces, quiere decir que la fe es una llave para manifestar y acceder a la naturaleza de Cristo en la vida del creyente. Por eso el Señor dijo: no se afanen, no estén ansiosos, no se desesperen por aquello que van a comer, por aquello que van a vestir, porque eso buscan los gentiles. Pero dice: mi Padre conoce, mi Padre sabe de que ustedes están en pacto, que ustedes tienen necesidades, y antes que ustedes las pidan, el Señor ya los conoce. Pero, dice el Señor, busquen primeramente, pongan de primero, primicia, lo primero, la cabeza, el gobierno. Busquen el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Qué quiere decir el Señor? Que el Señor sabe lo que yo necesito. Ahora yo tengo que saber lo que Él quiere. Él sabe lo que yo necesito. Ahora yo tengo que saber lo que Él quiere, porque Él conoce lo que yo necesito. Él me conoce. Si entonces yo hago lo que Él quiere, Él me dará ¿qué? Lo que yo necesito. Ah, pastor, me voy a meter en 50 días de ayuno. Hágalo, porque eso no le va a restar, eso le va a sumar. Pastor, voy a estar orando todos los días. Hágalo, porque eso hay que hacerlo. Hay que orar, buscar al Señor. Pero escúcheme bien, la forma que tiene Dios de suplir nuestras necesidades es por medio de nuestra búsqueda. Ni siquiera por medio de nuestras peticiones, sino nuestra búsqueda. ¿Qué quiero decir? Que entre más busco el reino de Dios y su justicia, más cosas en mi vida son añadidas. Otra vez,
O sea, Dios añade a mi vida no por lo que pido, sino por lo que busco. A veces buscando que Él supla mis necesidades, no se me añade nada. Y usted va a saber que muchas veces usted está, oh Señor, mi necesidad, mi necesidad, mi necesidad. Estás tan enfocado en que el Señor supla una necesidad que finalmente te olvidaste de buscarlo, sino que estás tratando de suplir una necesidad. Pero cuando tú comienzas a buscar al Señor, su justicia, su reino, estás enfocado en Él, de pronto en su búsqueda, porque la forma en cómo Dios nos añade no es a través de lo que pedimos, sino a través de lo que buscamos. Digan amén, digan gloria a Dios. Entonces, entre más busco del Señor, más cosas Dios añade a mi vida. Y lo que Dios añade no necesariamente es lo que yo quiero, sino lo que Él sabe de aquello que yo necesito. Y si todavía no lo añade, tal vez porque todavía no lo necesito. Si usted se enoja con Dios porque todavía algo no llega, tal vez simplemente es porque el Señor sabe que no es el tiempo para que lo recibamos. Pero si usted se enfoca, el Señor dijo esto. ¿Están acá todavía? El Señor dice: busquen el reino de Dios, busquen mi justicia, y yo les digo, el Padre se encargará de suplir sus necesidades. No va el Padre a suplir sus necesidades enfocándose ustedes en sus necesidades, sino que el Padre suplirá sus necesidades en la medida que ustedes busquen su reino. La forma entonces de poder ver las añadiduras de Dios es teniendo un corazón limpio, buscando su presencia y no enfocarnos siempre en lo que necesitamos. Usted busca de Él y Él sabe lo que usted necesita, y a través de esa búsqueda la palabra se cumple. El Señor añade, el Señor suma. Pónganse en pie, por favor. Vamos en el 2. ¿Cuánto nos quedan? 7. ¿Sabe? Solamente para dejarlos conectaditos a lo que viene hacia adelante, para que usted que está en la casa, si es que están en la casa, si es que me está viendo, porque ya ni sé que le estoy predicando. Anoche le decía al Señor, hay uno de los puntos que dice que por la fe apagaron fuegos impetuosos. Y yo le decía: Espíritu Santo, ¿qué quiere decir eso? Fuegos impetuosos. ¿Qué quiere decir que apagaron? Porque yo sé que usted es capaz de librarnos. Leí en la Escritura que unos hebreos fueron sacados del horno de fuego. Entonces el Espíritu Santo me decía: es que hay una cosa que tiene que ver con que el Señor te saca del horno, y otra cosa distinta es que Dios te usa para apagar el horno, para que nadie más de aquellos que pudieran recibir el daño lo puedan vivir. O sea, llega un momento que Dios nos usa para ser aquellos que vamos a pagar, que claro, nos metieron a nosotros, pero me metieron a mí para yo ser el último, el que apago, para que la próxima generación no viva lo que las generaciones anteriores tuvieron que vivir. No es solamente que te rescatan, la fe se usa para apagar, para decir: mi papá, mi abuelo, hasta yo, pero mis hijos no, porque el horno ya se apagó. Qué hermoso. Es como decir, en un momento alguien salió, entró. El tema es que cuando salieron los hebreos, la Biblia dice que otros fueron quemados. Pero llega un momento donde Dios te dice: te voy a usar para apagar, para que nunca más el infierno use esas armas para dañar, para herir, para lastimar a otros. Te voy a usar para que ese fuego nunca más vuelva a arder, para que aquello que dañó a tu familia, a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, ya no vuelva a dañar a nadie. Te usaré para cerrar el horno. Hay una llave, porque la llave no es solamente para abrir. El Espíritu Santo me decía: la llave también es para cerrar. Y vamos a ver cómo el Señor cierra boca de leones y cómo la fe apaga los fuegos impetuosos. Cierra sus ojos, por favor. Cierra sus ojos. Levante sus manos un momento. Dígale: Señor, gracias.
La presencia del Espíritu Santo de Dios está aquí en medio de nosotros. Y ustedes están en representación de la amada iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes representan familias. Ustedes están acá buscando al Señor y su presencia. Y cuando ustedes vinieron, por esa puerta también entraron sus hijos. Por esa puerta también entraron sus padres. Por esa puerta entró una generación. Cuando ustedes adoraban al Señor, sus hijos cantaban con ustedes. Ustedes recibieron una palabra, pero esa palabra no es solo para ustedes, es para todo lo que representa. El Señor te ha llevado a esta palabra porque te ama tanto, porque está sumando a tu vida, porque hay cosas que Dios abrirá los próximos años, porque hay cosas que Dios usará para manifestar su gracia y su gloria. Aquí está la hermosa presencia del Señor que nos lleva a través de su palabra a honrarlo a Él, no para que nos sintamos más cómodos, sino para honrarlo a Él a pesar de la incomodidad. Podemos adorar a Dios en un cepo, podemos adorar a Dios en una cárcel, podemos adorar a Dios en un horno de fuego, podemos adorar a Dios en el dolor, podemos, como Job, rapar nuestra cabeza a causa de las malas noticias y cerrar ese día diciendo: voy a adorar a Dios. No lo hacía solo cuando estaba bien, lo haré también cuando todo está en contra. No es una opción para mí, es un placer para mí. Vamos, levante sus manos, dígale: Señor, yo he venido a adorarte. Yo he venido a adorarte, y cuando levanto mis manos, también mi familia, mis hijos, mi esposa, aquellos que todavía ni nacen, aquellos que todavía ni te conocen, están aquí conmigo adorándote, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, gracias, gracias. Levante sus manos, dígale: Señor, Espíritu Santo, guíame para honrarte, para que mi fe te honre. Dice Hebreos: pero si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos. Señor, aquí estamos, no hemos retrocedido, hemos avanzado. Nos ha dolido, Señor, nos han estorbado, pero aquí estamos para darle gloria, para darle honra, para exaltarle, para bendecirle, para levantar nuestra voz, para decir: Señor, todavía estamos en pie por la gracia de Dios, por el amor de Dios, por el favor de... Vamos, levante sus manos, dígale: no hay nada, no hay nadie